En la antigüedad, cuando un esclavo o una persona era vendido para ser esclavo de alguien para un servidumbre, cierta persona llegaba para un servicio, el que compraba con dinero lo manejaba como manejar como cualquier vehículo que en este tiempo puedes manejar así, sea para un buen uso o para mal uso. Habían en esos tiempos también hombres de Dios que compraban esclavos con dinero. Puedes ver a Abraham, tenía muchos esclavos, muchos servidores que le servían, pero como hombre de Dios ponía su confianza en los esclavos que él conseguía con su dinero. Pero otras personas que compraban, que no eran hombres de Dios, lo manejaban a su manera. Si le golpeaban, si lo mataban. Y nadie le decía, ¿por qué mataste? Porque eran comprados para un servidumbre. Como decir que el que compra con el dinero puede llegar a ser dueño hasta de su existencia, de su vida, de aquel que es su esclavo. Y ahora la palabra del Señor nos va a enseñar también. En este libro de Romanos que estamos estudiando, vamos a abrir Romanos capítulo 6, versículo 16 y versículo 19. Nos dice aquí, pero lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No saben que cuando se disponen para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos del que obedecen, ya sea para el pecado, ya sea para prestar obediencia en la justicia? Los esclavos, a ver, miren por acá, enseguida lecturamos el otro versículo. Los esclavos eran pues humanos. En este tiempo no hay esclavitud. Desde el tiempo que llegó el Señor a nuestro globo tierra, rompió toda esa cadena de servidumbre, de esclavitud, que alguien que servía a otro hombre, que manejaba a su manera. Pero sí existe en este tiempo, nosotros, como servíamos a nuestra propia carne, éramos esclavos de nosotros mismos. Todo lo que tú pensabas, hacías. Todo lo que tú deseabas, lo hacías también. Sea cosas malas o cosas buenas. Pero nadie hacía cosas buenas cuando no conocía a Cristo. Hacía maldades y la iniquidad. Eso éramos nosotros, servidores de maldad y de iniquidad. Antes de conocer a Jesús, antes de llegarnos a los pies de nuestro Mesías Jesús de Nazaret. Como usted puede ser consciente de sí mismo, de su persona, desde el momento que usted llegó a tener uso de razón, debe ser testigo de ti mismo, que tal vez papá, mamá, el que te criaron, no sabe lo que tú hiciste, lo que tú actuabas en casa. Hasta la actualidad, tus padres no saben qué es lo que hiciste porque no tuviste confianza con ellos. En vez que tengas confianza con los padres,
Tuviste confianza con los amigos allá. Y ni siquiera tu papá, tu mamá no conoce tus fracasos. Pero por dentro tienes un corazón herido. Y ese corazón herido nadie podrá quitarte. Y con ese corazón herido tal vez puedes quedar hundido en las tinieblas. Pero si usted aprende ya a confiar a alguien que es principal, el dueño de tu vida, y también sabrás confiar a tus padres. Lo que tú no podías y no sabías confiar a tus padres, si amas y si tienes temor de Dios, también le dirás todo lo que hiciste a escondidas, porque eras esclavo de la iniquidad, de la inmundicia. No sé si cuántos de ustedes también, yo era esclavo de mí mismo, era esclavo de la iniquidad, yo era esclavo de la maldad. Y si no lo digo, nadie sabe, pero el que sabe sí está arriba. Él me estaba viendo cada cosa que yo hacía, Él me estaba viendo porque no podía escapar de los ojos de Dios. Y ninguno de nosotros. Por eso nuestro Señor nos dice, como ustedes eran esclavos de la iniquidad o de la maldad, ahora cuando vienen en los caminos del Señor, como sirvieron en la inmundicia al enemigo, que le dabas gusto a tu carne y le servías al diablo, y cuando vienes a Jesús, usted tiene que cambiar. Como también fuiste esclavo de Satanás, ahora que eres propiedad de Jesús, tienes que llegar a ser esclavo de Dios. Santo Dios. ¿Alguien dice ser esclavo de Dios? A ver, el siguiente versículo que les dije, vamos a lectura, ¿qué nos dice? El versículo 19 nos va a enseñar: hablo como entre humanos debido a la debilidad de su carne, para que tal y como dispusieron sus miembros para ser esclavos de la inmundicia y de la iniquidad, de la misma manera también ahora dispongan sus miembros para ser esclavos de la justicia y de la santidad. Mire, ve. Nosotros tenemos que dar nuestra vida, nuestros miembros, para ser esclavos de justicia y de la santidad. Antes, tu mente te decía, haga esto. Tu corazón deseaba hacer alguna cosa que desagradaba a Dios. Lo hacías. Y decías, nadie puede meterse en mí. Yo soy dueño de mí mismo. Y nadie es que no se meta en mi vida privada. Y lo hacías. Habrá esa persona que les decía, yo era eso. No sé si ustedes también decían, nadie puede meterse en mi vida privada. Alguien dice también, nadie puede meterse, ni pastor, nadie, ningún hermano puede meterse en la vida privada de mis hijos. ¿Cuántos están aquí? Pero yo como pastor sí puedo meterme en su vida privada de sus hijos, de ti también en tu vida privada debo meterme, porque soy un servidor de Dios. Aunque te duela o no te duela, me meto porque para esto el Señor me trajo. Aunque usted me dice, pastor, no te doy permiso. No me das permiso. Y si no le das permiso al pastor, quien le conoces,
¿Y cómo puedes darle permiso al Dios que no lo ves? Porque los pastores somos portadores de la gloria de Dios. Y si a alguien quien tienes confianza, un hombre de Dios, dirás también entonces, si yo tengo temor de Dios, al pastor debo contarle en qué gravedad, en qué situación yo caí, para que me ayude a orar. ¿Quién vive? Pero el diablo dice, no le digas al pastor. El pastor te va a divulgar. ¿Hay alguien así? El pastor te va a divulgar. Escúcheme, deja que alguien te pueda divulgar antes que sea divulgado en el infierno, en el lago de fuego. Dice la palabra del Señor, confesaos vuestros pecados unos a otros. No dice solamente al pastor cuéntale y que él sepa y que lo tenga guardado. Si es así, al pastor nunca le contaré porque el pastor lo va a contar y toda la gente va a llegar a saber mi situación, mis fracasos. Es que cuando éramos esclavos del pecado, de la iniquidad, hacíamos lo que queríamos. Es necesario entonces ahora abandonar ese pecado, avergonzar al diablo, avergonzar a los demonios, quienes nos manejaban a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos manejaban? Porque nosotros mismos dimos permiso. Y el diablo nos ayudaba y hacíamos cualquier barbaridad que ni siquiera hoy en nombre podrías nombrar porque eso apesta. Eso apesta al infierno. O es tan bonito que lo que tú hiciste ahora que conoces a Cristo. Para mí es una tremenda inmundicia. Es una basura que lo que yo hice allá cuando me alejé de Dios. El diablo mismo sabe que eso también apesta ante los ojos de Dios. Y dice, ya ves, si te apestaba, entonces ¿por qué me hiciste caso? Porque hiciste la voluntad de tu carne. Porque yo era esclavo del pecado. Porque el que vivía dentro de mí estaba escondido. El pecado escondido hacía que yo haga eso, aunque yo no quería hacer, y lo hacía. Porque todavía no llegaba a ser esclavo de Dios. No sé cuántos de ustedes quieren ser esclavos de Dios. ¿Quiere decir que ustedes quieren ser manejados por Dios? Antes tú a ti mismo te manejabas. En tus deleites, o cuántas peripicias hiciste. ¿Lo puedes recordar ahora? ¿Qué cosas tan desagradables ante los ojos de Dios hiciste? Pero ahora estás sentado en la casa del Señor con una carita de un ángel, ¿verdad? Pero si te recuerdan lo que hiciste en el pasado, a ver, recuerde lo que hiciste en el pasado, de uno en uno lo que tú hiciste, esa inmundicia. No estarías sentado hoy con esa carita de ángel, sino con una cara de un demonio. ¿Verdad? Pero gracias por la misericordia de Dios. Somos lo que somos. Desde el momento que tú invitaste al Espíritu Santo que entre en tu corazón, le dijiste al Señor Jesús, lávame con tu sangre, ya no quiero ser esclavo de mí mismo, tampoco no quiero ser esclavo del diablo. Señor, desaloja todos estos espíritus que me han tenido esclavizado tanto tiempo. Ya nunca más quiero ser esclavo del diablo, ni de mí mismo, ni de mi carne, de esa asquerosidad. Nuestra carne es amigo del diablo en otras oportunidades, cuando tú has hecho cosas tan terribles. Soy consciente de lo que hice.
Y cuando veo a alguien caer al pecado, antes que empiece a juzgar, antes que le condene, el Espíritu Santo me dice: Elías, ¿qué pasa? ¿No estuviste también como tal o como ella, como él, que hoy está, no pasaste ese tipo de vida? Ahora quieres condenar. ¿Acaso yo te condené? Pero otros sí te condenaron, los hombres te condenaron, pero yo usé mi misericordia por ti. Y de la misma manera debes usar misericordia. Si nadie supo usar misericordia por ti, pero yo sí usé misericordia para salvarte, para limpiarte de tus pecados. Para tener misericordia, entonces alguien tiene que haber pasado ese tipo de vida. Aunque es tan malvado, tan asqueroso, tan sucio esa iniquidad. Alguien dirá: pero Dios habrá permitido. Dios no lo permitió. Pero el Señor nos recuerda y nos dice: ¿qué es lo que hiciste en el pasado? Tú estabas ya condenado para muerte, pero de esa muerte te salvé. ¿Y por qué no puedes socorrer a los demás que están a punto de morir en su pecado? Extiende tu mano, anda, habla de mi palabra y ellos se salvarán. ¿Sí? ¿Quién vive? ¿Cuántos fueron esclavos de su carne? Si yo le digo cosas más ocultas, lo que ni siquiera cuando tú has confesado, no lo hiciste. Si hoy te dijera el Señor: pase adelante y diga a los hermanos, me parece que te desmayas. Y si los hermanos llegan a saber lo que hice, toda la vida voy a estar cabizbajo, agachado. Es que yo mismo me voy a avergonzar. Y los hermanos me van a decir: tal cosa tan impía, tan sucia lo hizo, me va a decir. Pero si Dios te dice, lo puedes hacer. Lo puede decir. Pero muchos dicen que al momento cuando yo entregué mi corazón al Señor, cuando me postré o cuando me arrodillé, recibí a Jesucristo, en ese momento todos mis pecados lo borró el Señor. Todo está bien. Pero ¿por qué aparece entonces la palabra del Señor? Confesad vuestros pecados unos a otros. El que confiesa sus pecados prosperará. ¿Quién vive? No es que también los curitas también tienen una ventana tan chiquita de su confesorio. Sus adeptos van por allá al curita. El curita, como dice que es tan santito, el mentiroso, se hace pasar por un santito, siendo un hermano, un fornicario o un homosexual. Si no es homosexual, es un fornicario el cura. Y también es asesino. Y como es santo, permite solamente abrir una pequeña ventana y dice: confiesa tus pecados. Sí, Padrecito. Pero para ti no más, Padrecito. El Padrecito dice: yo me lo trago todos tus pecados, te lo absuelvo. Lo voy a tragar tus pecados y nadie sepa, solamente diga: sí, Padrecito, me enamoré de mi tal vecina que era mujer casada y me acosté. Y el curita dice: te lo tragué tu pecado y aquí termina. Si al curita creías que él absolvía tu pecado, ¿y cómo no puedes declarar tu pecado a los hijos de Dios que están viviendo en santidad? ¿Y por qué no podrías confesarla? El que declara su pecado, el que confiesa su pecado, ese prosperará. Pero, pastor, no estoy
preparado, no estoy capacitado para eso. Creo que voy a ayunar unos 15 días todavía para perder la vergüenza y voy a decir aún todo lo oculto lo que hice. Algunos cuando confiesan dicen que están confesando su pecado, pero están confesando su pecado algo riendo. Eso no es confesión. Cuando alguien confiesa su pecado cuando ríe, dice que le está gustando el pecado y quiere seguir el pecado. El que confiesa su pecado de lágrimas, dice, esto hice, esta cosa inmunda, tal cosa inmunda lo hice, nunca más lo haré. Esto apesta, esta asquerosidad. Esa asquerosidad de pecado lo que hice, era esclavo de esa inmundicia. A partir de hoy, yo quiero ser solamente esclavo de mi Creador, de Dios. ¿Cuántos quieren ser esclavos de Dios? Pero ¿por qué se asustaron? ¿Por qué se asustaron? A alguien podría llamar esta noche aquí para que confiese todo lo que no dijo, su pecado tan grave, tan inmundo que lo hizo. Ni siquiera al pastor le contó, ni en el momento de la confesión, cuando estaban ayunando, no lo confesaron, pero tal cosa más oculta que estaba, lo puede decir. ¿Alguien quiere hacer eso esta noche? ¿Alguien quiere hacer eso? Su confesión pública. Ya ves, guardan silencio. Es algo, ¿verdad? Escandaloso eso. Algo repugnante, ¿verdad? Alguien te diría que esto lo hizo él o ella. Aunque te diga lo que te diga, tendrías que hacerlo si quieres prosperar. Si no has confesado, siempre te va a acusar en tu mente y te va a decir, hiciste esto, ya ves, por eso el demonio te va a estar atacando, Satanás te va a estar atacando, estás orando ahí, ya ves, tú hiciste eso, por eso no creces. Tú pides que el Espíritu Santo que venga a ti y no viene porque tú hiciste, porque para ti no hay perdón. Ya ves, por eso Dios no te contesta tu petición. Tú lloras y lloras. Señor, perdóname. No hay perdón para ti porque hiciste una cosa fea. El diablo te está acusando. Y para que nunca más el diablo te acuse, es necesario vomitar todo. Para llegar a ser esclavo de Dios. ¿Tanto así, pastor? ¿Por qué crees que los grandes profetas hicieron grandes milagros y señales? ¿Por qué en este tiempo también hay hombres que son usados por el poder del Espíritu Santo? Es que porque ellos se desprendieron por completo de ser esclavos del diablo. Entonces prepárate, si hoy no quieres hacerlo, prepárate para otro día, pero no estés ahí riéndote, burlándote, vas a estar confesando mi pecado, estoy confesando. No, eso no es. Eso no es confesión. El Señor quiere tu sinceridad, quiere tu arrepentimiento. Tu confesión tiene que ser acompañado con el arrepentimiento, con el cambio de vida. ¿Quién vive? Entonces alábale, hermano. Este versículo 19 usted no debe olvidar. Repetimos entonces. Hablo como entre humanos debido a la debilidad de su carne, para que tal como dispusieron sus miembros para ser esclavos de la inmundicia y de la iniquidad, de la misma manera también ahora dispongan sus miembros para ser esclavos de justicia y de la santidad. ¿Qué quiere decir la justicia? O sea que aquí viene la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene dos significados.
Amén. ¿Cuántos están aquí? La justicia de Dios, o sea, la justicia divina tiene dos significados. Uno para perdonar, otro para condenar. ¿Están aquí? ¿Cómo dije? ¿Cómo cuántos hay? Dije. ¿Qué cosa? Dos. Justicia divina. ¿Para qué? ¿Cómo? No escuché. A ver, más fuerte. Para perdonar y para condenar. ¿Y en cuál de ellos estás? ¿Tú crees que ya has sido perdonado? Pero si lo hiciste de corazón, lo más oculto, el pecado que estaba escondido dentro de ti. Por eso el apóstol Pablo dice, yo hago lo que no quiero hacer. ¿Acaso un hombre de Dios va a ser un mentiroso? Dice, yo hago lo que no quiero hacer. ¿Por qué lo hago? Porque el pecado que está escondido en mí, eso hace que yo haga, aunque lo que yo no quiero hacer, lo hago. Eso quiere decir el pecado hundido, escondido que está ahí. Es necesario entonces, ¿por qué dice Pablo así? Él estuvo, lo que estuvo haciendo eso, ahora cuando confiesa eso, ahora llega a un grado espiritual, obtiene la gloria de Dios. Todo hombre confiesa su pecado. Pablo confesó así de esa manera su pecado. ¿Acaso tú también no puedes confesar tu pecado? ¿Quién vive? ¿En cuál de la justicia divina quieres llegar? ¿En el perdón? ¿En el perdón? ¿Y el otro cuál es? Condenación. En la justicia, en su justicia, Dios te puede condenar o te puede perdonar. ¿Cuándo te puede condenar? Cuando tú te avergüenzas de lo que tú hiciste y nunca has dicho públicamente, nunca has confesado. Pero si tú quieres salvar tu alma que está herido, que te digan los hermanos que te apedreen de lo que tú hiciste tanto, allí habrás acabado con el pecado que estaba escondido dentro de ti. Que te digan todos, que te digan tal cual, que te digan adúltero, fornicario, tal cual que te digan. Desde el momento que tú confesaste, ese demonio se fue, esos espíritus malvados se fueron, ahora el Espíritu Santo empieza a ocuparse de tu mente, de tu corazón. Eres esclavo solamente de Dios. Ya tu carne no gobernará. Eso es lo que no entienden algunos pastores. Yo no voy a confesar. No confiesen sus pecados cuando ustedes pasan debajo del púlpito, entregaron sus corazones al Señor y listo, perdonados. Pero esa persona que pasó sigue. No tiene libertad para alabar al Señor. Cuando alaba al Señor, ahí está, pues. Cuando escucha el mensaje, está durmiendo ahí en su asiento. Es que le falta confesión. Escúcheme. Cuando lee la Biblia, cuando lees la Biblia, no entiendes la Biblia porque no confesaste tu pecado. Si tú quieres entender lo que tú lees la Biblia, confiesa todas tus iniquidades. Y ahora, después que tú has confesado, has vomitado todos esos demonios, el Espíritu Santo viene, te limpió tu mente, tu entendimiento, tu corazón. Ahora el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, enseñándote la palabra. Por eso dice la palabra de nuestro Señor: ustedes tienen la unción del Santo
y no tienen necesidad de que alguien os enseñe. La misma unción que está en ustedes, Él os enseñará. No es mentira, es verdad. Y como yo era estudiante en el seminario bíblico, eso no es así como los hermanos lo creen. ¿Por qué? Es que los mismos profesores, los mismos maestros, siendo esclavos de su pecado, como conocen la Biblia, nos enseñaban la Biblia, la palabra, pero no en su esencia, no nos enseñaban porque no habían confesado y no saben la confesión. Como vuelvo a decir, hasta el curita dice, según él se lo traga su pecado del quien confiesa. Según ellos, pero el curita no puede tragar el pecado. Más bien el Señor te limpia, lo desaparece tu pecado. Cuando tú de lágrimas le dices, esta noche, hermanos, yo quiero avergonzar al diablo. Yo hice esto, yo hice aquello, tal cosa, tal cual hice. Hermanos, aunque ustedes me apedreen, aunque ustedes me agarran de mi brazo, me botan a la calle, pero yo quiero avergonzar al demonio. ¿Quién vive? En ese momento el diablo dice, no lo digas, por favor, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no me botes, no me botes, no me vomites. Fuera en el nombre de Jesús, diablo. Diablo, en el nombre de Jesús, fuera. Y se libre para siempre. Desde ese momento llega a ser esclavo de Dios. Esclavo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir a tu oído, vas a escuchar. Si antes no hayas confesado por completo en su totalidad, tu mente te va a manejar. Vas a empezar a hablar unas cuantas lengüitas. Vas a empezar a vibrar. Te va a traicionar tu emoción porque hay muchos profetas emocionalistas. Cuando un poquito lloraron, su emoción en su pensamiento dice, esto dice el Señor que tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Su emoción se inventó y le dice a la iglesia, y la iglesia, gloria al Señor, el Espíritu Santo nos habló. No, no es así. No te habló el Espíritu Santo, sino tu emoción te habló. Cuando el Espíritu Santo habla a su iglesia, hermano, hace milagros y prodigios. Aleluya. Es necesario, hermano, que renuncies de ser esclavo del diablo y llegues a ser esclavo de Dios para obedecer al Espíritu Santo quien te ordena. Esto sí duele, ¿verdad? Duele, hermano. Que le duela al diablo, que le duela la carne, pero va a ser vivificado por el poder del Espíritu Santo. Porque hay demonios de enamoramiento, hermano. El demonio de enamoramiento no respeta ni a los casados ni a las casadas. En el tiempo de nuestro Señor Jesús también, más había mujeres en el ministerio de nuestro Señor Jesús que varones. Pero las mujeres del mal vivir llegaban y decían, ahora a este Jesús, este Mesías que dice, ahora sí me lo gano. Pero a medida que se iba acercando, el Señor tenía la presencia del Espíritu Santo, empezaban a temblar, empezaban, hermano, a ser liberados. Sabemos que había una mujer que tenía 7 espíritus inmundos. Empezó a llorar. Hermano, ¿quién puede pelear contra el Espíritu Santo? Ni Lucifer, ningún demonio poderoso, ni hechicero, ni hechicera, ni espiritista, ni medium no puede pelear contra el Espíritu Santo. Empieza a quemar. Por eso en momento de liberación dice, quema, me está quemando, me quema, me quema, me quema. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios está lleno de la unción. Tú no puedes ver que está ardiendo el fuego, sino por dentro carga el fuego de la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién vive? Entonces, ¿quieres ser esclavo
del Espíritu Santo del Señor Jesús, confiesa en su totalidad tu pecado. Y verás la gloria de Dios. Tus pensamientos, ¿qué es lo que te ataca en los pensamientos? Lo que te ataca en los pensamientos no dice, a los jovencitos, las solteritas, los solteritos dicen, no, estoy pensando porque me voy a casar, como tengo todo el derecho de pensar para casarme. Bueno, a ver, tan guapo es el tal jovencito o tal muchacha tan guapa que es. El diablo de fornicación, espíritu de enamoramiento está ahí. Y eso no quiere confesar. Y por eso llega a ser víctima. Deja, hermano, las cosas de Dios. Iba a crecer, no crece. ¿Por qué? Los demonios lo tienen abrazado. Por eso no hay crecimiento espiritual. Ya está muerto espiritualmente. Pero antes que mueras, entonces confiesa y diga, Señor, hermanos, ayúdenme a orar porque este espíritu me está atacando. Yo quiero vomitarlo hoy. ¿Quién vive? Quiero vomitarlo hoy. ¿Quieres vomitarlo? ¿Quieres vomitarlo esos demonios? ¿O le amas a esos demonios? Vomítalo en el nombre de Jesús. Y serás lleno del Espíritu Santo y serás esclavo de Dios. Si usted quiere alabar, alabe al Señor. Que el Señor me lo bendiga.